Ok, bueno, en primer lugar, buenas tardes, profesor y compañeros. En la tarde de hoy, un grupo conformado por Tania Escartín, Diego Jun, Elena Rivielo y mi persona, Diana Alvarado, tenemos el gusto de hacerles por presentación el tema de neoplasias. Bueno, para iniciar, nos gustaría explicar un poquito acerca de los conceptos más bases para poder entender a lo largo de la charla. Y el primer concepto que debemos entender es a qué nos referimos con neoplasia. Por neoplasia sabemos que es un término que hace referencia literalmente a lo que conocemos como un crecimiento nuevo y por tanto pues va como de sinónimo a lo que conocemos como proliferación. Es decir, que estas células neoplásicas, estas células que se van a ir reproduciendo cada vez más, se encuentran en un tejido y son capaces o continúan exactamente replicándose de manera independiente a las influencias que se encontraban regulando lo que controlaba el crecimiento normal a nivel celular en el tejido en el que se encuentran. Como siguiente término tenemos qué es un adenoma. Por adenoma sabemos que es un tumor epitelial benigno, este específicamente dando referencia a aquel que hace patrones glandulares, es decir, que va a ser semejante a una glándula. Como siguiente término tenemos el adenocarcinoma, que esta última parte, que este concepto de carcinoma sabemos que hace referencia a un concepto maligno, y por tanto sabemos que es un tumor epitelial maligno que va a ser de origen glandular. Como siguiente concepto tenemos a qué nos referimos con un papiloma. Este va a ser un tumor epitelial benigno que como característica pues, posee proyecciones digitiformes, pero específicamente pues, hará referencia a un crecimiento benigno del epitelio escamoso. Y como último punto tenemos a qué nos referimos con un carcinoma de células escamosas, también llamado por carcinoma escamoso, nuevamente haciendo referencia a un término que hace malignidad y por tanto sabemos que es un tumor maligno de células escamosas. Bueno, ahora ya para empezar, tenemos las características de un adenoma de forma macroscópica, recordando que una neoplasia benigna se mantiene localizada en su lugar de origen y que no tiene la capacidad de infiltrar, invadir y metastatizar a distancia, como lo hace una neoplasia maligna. Bueno, también tomando en cuenta de que se trata de un tumor epitelial benigno, cuya estructura es semejante a la de una glándula, observaremos una diferenciación bastante sencilla, que es un tumor de bajo grado y que tiene un buen comportamiento biológico. Ahora sí, como las características, que tomamos en cuenta un adenoma de colon, tenemos que es un tumor localizado en su lugar de origen, como ya mencioné, suelen ser redondos u ovoides y debutan como un nódulo, que también pueden ser como bolitas, y a estas bolitas se le conocen como pólipos, que son masas que se van a proyectar hacia la superficie de la mucosa, en este caso del intestino. Eh, También se puede observar una diferencia en el color, este es mucho más oscuro a diferencia del tejido huésped, y también que hay una incapacidad de infiltrarse ni de metastatizar. Bueno, entonces este es un tumor pequeño que está encapsulado, bastante delimitado y bueno, tiene un tallo mucoso entre el pólipo, que es el circulito, la bolita, y la pared, la mucosa. Y ahora, como las características microscópicas, eh, repito, vamos con un adenoma de colon, que es un adenoma tubular con displasia de bajo grado, que lo primero es bastante importante recordar que en una placa de colon vamos a observar 4 capas. La primera capa sería la de la mucosa, que está delimitada por una capa delgada muscular de la mucosa, y aquí vamos a encontrar a las glándulas con una organización que va a ser como de tubos de ensayo, ahí podemos ver en la imagen de arriba. Segundo, tenemos la capa submucosa, que está compuesta por tejido conectivo y vasos sanguíneos. Tercero, la capa muscular, que está compuesta por una capa interna y otra externa de músculo liso. Y por último, una capa serosa, que se comporta como la capa externa del tracto gastrointestinal. Y bueno, ahora sí, en el caso del adenoma, observaremos algo quizás más anómalo, que haciéndole suma a la imagen de arriba, que sería la imagen de abajo entonces, observamos que la arquitectura de las glándulas en el área más oscura se muestran más juntas y más pobladas, y pues si hacemos una comparación entre la mucosa colónica normal y el epitelio de la misma, muestra que los núcleos basales están acompañados de las células caliciformes, y estos núcleos no se muestran más allá de la mitad de la célula ni superpuestos.
entonces aparentan ser como blancuzcos ya que producen moco, pues. También observamos el revestimiento epitelial anormal, vemos a los núcleos más alargados como en forma de lápiz, encontrándose muy juntos y superpuestos, dándonos a entender una displasia de bajo grado o una mucosa adenomatosa. Todas estas son características que persisten hasta la superficie, y bueno, en la imagen de la izquierda observamos el pólipo como tal y el tallo, que es como lo más característico, y bueno, sus características aquí son bastante similares a la del tejido hueso. Ahora con las características de un adenocarcinoma de forma macroscópica, que bueno, el adenocarcinoma es un tumor epitelial maligno de origen glandular. Este es un adenocarcinoma de colon sigmoide, que como características tenemos que, de forma principal sería la localización periférica, que vemos en la imagen de arriba, por lo que tienden a ser exofíticos, es decir, que el tumor crece hacia afuera desde una ubicación en la pared intestinal. También que la masa nodular es la masa nodular que rodea el intestino. Se forma de pólipos grotescos, que son como más grandes y desordenados, a diferencia de los que encontramos en los adenomas que vimos anteriormente. También el color se vuelve como más rojizo y suelen ser circunferenciales, y pues pueden obstruir la luz del intestino como un anillo o una servilleta. Entonces dan como resultado una dificultad a la hora de hacer heces debido a la obstrucción presente que ya se mencionó, pues. Bueno, ahora seguimos con el adenocarcinoma del colon, pero con las características microscópicas, que, bueno, la estructura normal de la capa mucosa sería que la arquitectura de las glándulas, que son como de tubo de ensayo, desde una vista transversal, las vemos bastante redondas. En el centro encontramos a las células caliciformes, y a su alrededor vemos los núcleos, que se ven bastante pequeños. Y ahora sí, con el adenocarcinoma, vemos que ya no son tubos de ensayo, sino que aparentan ser como láminas con células anormales y con los núcleos bastante anómalos, por lo que también vamos a observar una displasia de células, o sea que ya no hay uniformidad de las células, y también se ven como los núcleos más puros y grandes, y no se van a ver las células caliciformes como mencioné anteriormente. También las capas del tejido se ven mucho más desordenadas, y en muchas ocasiones lo que más se ve alterado sería la capa muscular delgada, que se encarga de delimitar la mucosa, y entonces debido a la infiltración del tumor maligno se va a ver mucho más afectada. Ahora aquí tenemos un cuadro comparativo entre el adenoma y el adenocarcinoma, recordando que el adenocarcinoma es maligno y el adenoma es benigno. Primero tenemos el grado de diferenciación, como mencioné, es de bajo grado del adenoma y de alto grado del adenocarcinoma. La invasión local, el adenoma se mantiene en su lugar de origen y el adenocarcinoma no se mantiene en su lugar de origen. La metástasis, bueno, esta no ocurre con el adenoma, y el adenocarcinoma sí lo hace. Y por último, la displasia de las células tubulares son de bajo grado en el adenoma, y en el adenocarcinoma son de alto grado. Bien, para continuar con los puntos de la charla, vamos a encontrar ahora el papiloma, que como anteriormente se ha mencionado dentro de los conceptos bases, este hace referencia a un tumor benigno, cuya referencia hace al crecimiento de las células escamosas. En este caso, pues hemos decidido tomar, por ejemplo, al virus del papiloma humano, que ya sabemos que es una infección de transmisión sexual, y para poder explicar sus características macroscópicas, debemos saber que una de las manifestaciones más frecuentes son los llamados condilomas acuminados, o también conocidos como verrugas genitales o anos genitales. Por tanto, vamos a encontrarlos pues, de la siguiente manera. Estos pueden presentarse siendo rosados o blancos, grisáceos, incluso en algunas ocasiones pueden ser rosados un poco más marrones. Los más frecuentes son de color rosado. Pueden llevar una forma de coliflor, o en este caso pues con proyecciones papilomatosas, que pues serían como si se estuvieran alzando varios palitos a la vez, pero siguen encontrándose en la parte superior.
Esta misma también es conocida como una lesión exofítica, como anteriormente se había mencionado, es aquella que se encuentra como hacia relieve de la mucosa, y que de hecho es bastante detectable durante la inspección de, en este caso, pues el condiloma, y otros pueden ser sésiles, que es cuando tienen como una base un poco más aplanada. Para continuar, entonces, encontramos a las características ahora a nivel microscópico en cuanto a los condilomas acuminados, que específicamente son aquellos que representan el tumor benigno producidos por el virus del papiloma humano. Y lo primero que vamos a observar es la imagen de acá arriba que se encuentra a la derecha, que lo más característico son estas proyecciones papilares, cuyo revestimiento va a ser de mucosa escamosa, que en este caso se observaría como esta que se encuentra aquí abajo. Y lo más característico de estas capas a nivel epitelial es que son células llamadas coilocitos, que es como una tipia. Estas mismas se van a encontrar a nivel de la capa superior del epitelio, y haciéndole pues un poco más de zoom, se van a encontrar de la siguiente manera, que es aquella que estoy señalando en este momento, y haciéndole una comparación en cuanto a las células escamosas, que sí son aquellas que se encargan de componer a un epitelio normal. Si observamos, pues poseen el núcleo bastante chiquito, el borde de ese núcleo es bastante liso. En cuanto a su citoplasma, pues se ven se ve como cuadradito, así como en poligonales, a diferencia de los coilocitos, que es la tipia, que en este caso, pues el núcleo se va a ver, wow, como 4 veces más grande. Y los bordes ya no van a ser lisos, sino que ahora van a ser así como arrugados, irregulares. De la misma manera, cabe recalcar que en el momento en el que se esté viendo algo como un poco más agresivo, entonces observaremos las cavitaciones, que prácticamente es como una coloración blanca que se encuentra pues alrededor del núcleo. Y bueno, esto es característico a nivel de los condilomas acuminados. Una pregunta, ¿eso que estás explicando sabes qué es? ¿Qué estudio es? ¿Cuál? Ese mismo, el Eh, último que estás. Ajá, ¿qué las, es? ¿Qué es? el ¿Qué tipo de coilocito. estudio es ese? No digo, el coilocito estoy de acuerdo que es un coilocito, pero ¿qué tipo de estudio es ese? Ah, bueno, profe, no, en verdad. Es un Papa Nicolau, oye. Eso Ah, suena ok, que es un Papa Nicolau. ok, Es ya. un PAP. Y de hecho, Ok, eso es lo ok. que se busca en el PAP, pues esos cambios que sugieren infección por VPH. Bueno, ahorita voy a Ajá, hablar de eso, correcto. pero no tener esa curiosidad si sabía. No importa, ahorita Ah, lo discutimos bien, para que puedan terminar. ok, profe. Ujú. Bueno, para continuar, encontramos al punto de carcinomas de células escamosas, también conocido como carcinomas escamosos. En este caso hemos decidido tomar, por ejemplo, el cáncer de piel. Y bueno, como características macroscópicas, encontramos pues que son estos tumores aquí a nivel maligno, tomando en cuenta el término de carcinoma, cuyo crecimiento pues va a ser como ulcerado y con un margen elevado e integrado. Es decir, que en muchas ocasiones se aparenta ser como un cráter o erosivo, como hacia arriba, parece como un volcán, o integrado en el caso de que se encuentre un poco más unido hacia la piel. Pueden ser de forma ovoidea o incluso pues van a tener bordes un poco más irregulares, y la coloración que presentan es blanco grisácea, en otras ocasiones pues puede ser roja o ligeramente granulada y seca, y con seca pues se hace referencia que también parece, además de una úlcera, pues puede parecer como una costra. Como último punto, entonces encontramos a las características microscópicas de este carcinoma de células escamosas o carcinoma escamoso. Y lo principal o lo más característico es la observación de los remolinos, que realmente pues corresponden al término de perlas córneas. Estas perlas córneas no es más que un conjunto esférico como de varias capas que se encuentran de células neoplásicas o tumorales planas, y que intentan hacer como la producción de queratina. En la imagen son aquellas que están señaladas con las flechitas negras y los asteriscos negros. Un poco más sumido entonces se vería de esta manera. Otra de las características esenciales es los cordones delgados de las células neoplásicas, que son aquellas que están señaladas con las flechitas azules, que si observamos pues son células blancas y con como con varias capas. Y de la misma manera, pues otra de las características que nos dan como un indicio a que se está tratando algo maligno, pues es la mitosis de las células. Bueno, esta imagen no se observa muy bien, pero en la siguiente sí. Que es en el caso pues de la mitosis multipolar, que es aquella, bueno, multipolarmente sería como que la célula está intentando como dividirse en varios, en este caso pues en 5. Sé que no tiene la mejor calidad de la imagen, pero la idea era mostrar como que una mitosis a nivel celular pues nos hace referencia a que se está presentando algo maligno. Eh, Otra de las características va a ser que vamos a poder ver los núcleos un poco más grumosos y oscuros, más basófilos.
Y dentro de las variantes que se presentan a nivel del carcinoma escamoso, en ocasiones pues, puede haber una infiltración en cuanto a las células fusiformes que componen a la musculatura del músculo erector del pelo, como es en la imagen que estoy señalando en este momento, y que incluso se ven acompañados de células que también se ven bastante normales, como con 3 núcleos y más oscuros. Y en la imagen de abajo, nada más para hacer referencia nuevamente a los remolinos, cuyo intento es hacer queratina, ¿no? Que sabemos que son las perlas cortas. Muchas gracias. Entonces, desde el principio. Porque realmente, bueno, nosotros en su momento veremos qué es un adenoma, qué es un adenocarcinoma, qué es un papiloma y qué es un carcinoma escamoso. Pero claro, es bueno que lo vayamos viendo desde ya porque eso aclara ciertos términos. Entonces, hoy leemos de un punto de vista básico, pero en su momento lo veremos con un poquito más de detenimiento. Esa es la primera ya. Bueno, mira, esencialmente un adenoma es un pólipo, un polipito que se ve lisito, ¿lo ves, no? Inocente se ve. Entonces, cuando tú eres un colon, así se ve la mucosa, esos pliegues, eso es perfectamente normal desde el punto de vista anatómico. Entonces, pasa a la siguiente. Voy a estornudar. Cuando tú tienes un adenoma, eso te indica a ti que lo que hay es crecimiento glandular. ¿Okay? Entonces, el adenoma tiene ciertas características, porque ¿qué pasa? No todos los pólipos que tú ves son adenoma. Hay otra serie de diagnósticos diferenciales al momento de evaluar un pólipo del colon. Y esos pólipos, dependiendo de cuál sea el diagnóstico, tienen distintos tipos de pronósticos. O sea, entonces, si es un adenoma, tú sabes que es un pólipo que se correlaciona con progresión hacia algo neoplástico maligno, pero sin embargo hay otros pólipos que no progresan, como por ejemplo los pólipos hiperplásticos, que en su momento también mencionaremos. ¿Qué ocurre con el adenoma? El adenoma tiene displasia, por definición, repito. El adenoma tiene que tener displasia. Yo se los enfoqué, o me lo preguntaron, y les dije, enfócate en el colon, pero realmente adenomas tú encuentras en muchos otros lugares. Encuentras adenomas en tiroides, en paratiroides, en el riñón, en cualquier lugar que puedan crecer glándulas, teóricamente pueden surgir adenomas, pero lo más común es encontrárnoslos en el colon. Entonces, como les dije que esto es una cuestión que tiene displasia, tú vas a encontrar ciertas características que te lo diferencian versus la mucosa colónica normal. Por ejemplo, vas a ver estratificación de los núcleos, vas a ver mitosis o mayor cantidad de mitosis, y también vas a ver que a lo largo que los núcleos se ven más basófilos. Me gusta más la palabra basofílicos, pero los núcleos se ven más oscuros. Eso se llama hipercromasia, ¿okay? Y eso es característico de las cosas displásicas / neoplásicas. Y la otra cosa que tú ves es que se ve morado el adenoma. En esa foto de chiquita, pero se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque las células, o en este caso las glándulas displásicas, surgen un fenómeno que se llama pérdida de la maduración. O sea, una glándula normal, su función es secretar moco. Entonces, cuando la glándula se pone displásica, pierde esa capacidad y se pierden entonces las células caliciformes. Por eso es que tú vas a ver cuando estudiamos el adenoma que se ve todo puro núcleo y no caliciforme. Eso es una característica importante, la pérdida de la maduración. O, sea, o también le llaman en ciertos libros depresión de mucines. ¿Qué pasa la siguiente, porfa? Por cierto, esta es la displasia de bajo grado. Hay otra que es la displasia de alto grado, que prácticamente es un carcinoma in situ. O sea, un carcinoma que no ha penetrado la membrana basal. Pero la displasia es mucho más marcada, con patrones arquitecturales mucho más marcados. Hay un fenómeno que se llama cribiforme, que es la fusión de las glándulas. O sea, las glándulas se fusionan y eso te habla de un patrón arquitectural complejo. Los núcleos son mucho más atípicos. Entonces eso ya te habla de que es una cuestión de alto grado. Y obviamente cuando es de alto grado, la progresión a adenocarcinoma es más alta. ¿Ok? Sigamos. Entonces, definitivamente no necesita un microscopio para diferenciarlos. Tú sabes, este polipote grandotote, o sea, parte de la patología, pero se llama anatomía patológica. Hace muchos años, usted sabe que los microscopios no siempre existieron. ¿Okay? Antes de los microscopios, había que estudiar las alteraciones patológicas del cuerpo desde lo que se veía a nivel macroscópico. ¿Okay? Ni siquiera eran patólogos, esos tipos eran anatomistas. ¿Okay? Esos grandes
próceres de todo esto describían los cambios macroscópicos en la época pre-microscopio. De hecho, el microscopio no es que existe hace 1000 años, el microscopio existe hace poquito. ¿Okay? El microscopio existe hace poco. Antes de la época del microscopio, los diagnósticos se hacían a nivel macroscópico, o sea, a nivel del grossing, de lo que se ve con el ojo desnudo. Entonces, eso es parte esencial de poder hacer un diagnóstico. Por ejemplo, comparado con el adenoma, que era un polipito, esto es completamente diferente. ¿Okay? Tienes aquí un tumor exofítico. Exofítico es que protruye. ¿Okay? Un tumor, tú le pasas el dedo a eso y eso se arranca. Es un tumor que es friable. Lo más probable es que esté ulcerado también. Y también esto es un tumor que es irregular. O sea, se ve feo. Macroscópicamente se ve feo. Entonces, como dijo la compañera muy bien, esos tumores crecen. Y hay veces que pueden crecer tanto que obstruyen el intestino, en este caso el colon. Y el paciente te hace una obstrucción intestinal, que es una urgencia quirúrgica. Al paciente se le sopla la barriga porque imagínate que es un colon lleno de aire y el contenido intestinal que no puede pasar el contenido, entonces se va a soplar. El paciente se pone barrigón, que realmente el concepto real es, tiene una distensión abdominal, y también el paciente va a vomitar, ¿sí? Porque todo lo que él se traga se llena y no tiene salida. Entonces, cuando tú vas a ver, gran parte de esas cosas son por esto, son por tumores que han crecido lo suficiente para que obstruyan la totalidad de la luz intestinal. El paciente tampoco puede defecar ni canalizar gases porque está obstruido, o sea, está tapado. Entonces, eso es lo que se ve, como dice aquí, a nivel de servilleta, o sea, está así tapado totalmente el paciente, obstruido. Y es una urgencia quirúrgica. Y cuando tú vas a ver, el señor o la señora lo que tiene es un adenocarcinoma, lastimosamente. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, definitivamente, mira, esta es una pregunta del examen, ¿ok? Es que yo me imagino que ustedes que tienen esta pregunta. Le puse una imagen que es muy parecido a esto que está aquí. Yo me imagino que no sé mi cursor. Hay una, hasta el puntito azul, una granita que se están metiendo. ¿Okay? Eso es una igualito, muy parecido a lo que vino en el examen. O sea, eso es un adenocarcinoma. O sea, tú ves que son glándulas que son muy distintas a las glándulas que son normales, o sea, las que son histológicamente conservadas. Son glándulas cuyos núcleos están estratificados, son glándulas que son, la morfología es completamente irregular, no tienen mucina, van a tener mitosis, y si hiciéramos aumento en esa que se ve un poquito más grande, tú verás que no hay dos núcleos que son iguales. O sea, eso se llama pleomorfismo nuclear, pleo de muchos, morfos de formas. O sea, eso es característico no solamente del adenocarcinoma, eso es característico de forma general en las neoplasias, como lo vimos en la clase que vimos en su momento, ¿no? Es algo similar cuando hablamos de anaplasia, o sea, que realmente la célula pierde sus características morfológicas que te ayudan a distinguirlas versus su célula original. Entonces, tú ves que a diferencia del adenoma, en el adenocarcinoma, las glándulas ¡pum!, se meten, ¿ok? Se salen de su compartimiento. Por eso es importante, así como dijo la compañera, tú tienes que saber la histología, que tienes que saber dónde está la mucosa, la submucosa, la capa muscular y después el tejido subseroso con la serosa. Cuando la mucosa se sale de su compartimento, las glándulas neoplásticas, eso ya está invadiendo. ¿Okay? Entonces, una característica de un adenocarcinoma es eso, que invada. ¿Okay? Porque pues, cuando invade, puede acceder a los vasos de la submucosa y en adelante y hacer metástasis. Y entonces el diagnóstico es completamente distinto y el pronóstico completamente distinto de un adenoma versus un adenocarcinoma. Como dice muy bien la leyenda, los núcleos son oscuros, o sea que son hipercromáticos. Son grandes, sí, otros son chiquitos, otros son cuadrados, otros son redondos, son pleomórficos y como dice muy bien ahí, no hay caliciformes porque esa es una glándula que está desdiferenciada. ¿Okay? Es una glándula que está, no parece una glándula colónica, parece una glándula lo que tú quieras, pero o sea, ha perdido completamente su función y eso se mete en todo el estroma subyacente e invade. O sea, hay veces que se desdiferencia tanto que ya no parece un adenocarcinoma, parece cualquier cosa. Porque recuerden que para la bajada los tumores son realmente monstruosos. ¿Qué más? Va a decir la siguiente. Y bueno, aquí hay una cuestión, dice grado de diferenciación.
Eso es algo como que enreda un poquito, porque realmente los adenomas deben ser lesiones que son bien diferenciadas. ¿Por qué? Porque tú un adenoma te recuerda a la mucosa colónica normal. Entonces realmente yo diría que el adenoma es bien diferenciado, ¿ok? Mientras que el adenocarcinoma ya no me recuerda a la mucosa colónica normal. Entonces es un tumor que está menos diferenciado. Yo sé lo que ustedes trataron de decir ahí, pero enredo un poquito. Obviamente el adenoma tiene que ser de mucho menor grado que un adenocarcinoma. Y lo otro obviamente va de la mano también. El adenoma, es el benigno, se queda en su lugar. Mientras que el adenocarcinoma se riega, ¿okay? Penetra estructuras y puede hacer metástasis. Entonces, el pronóstico es completamente distinto. ¿Okay? El adenoma lo quitan, chup, 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 y ya, relax. El manejo es conservador y con endoscopías periódicas. Mientras que con el adenocarcinoma, dependiendo del estadiaje, es quirúrgico en adelante. ¿Okay? Y con las respectivas complicaciones que eso conlleve. Bien, los papilomas, también hay muchos tipos, ¿no? El más común, como decía la compañera Diana, o Dania, no sé cómo se llama, Diana o Diana, me enredan, sorry. Diana, pero... Diana, en el otro grupo hay una Dania Alvarado también, yo a ella la vida, qué problema, sorry, Diana. Entonces, papilomas, los más comunes son los que tú tienes en la imagen, que son de la región anogenital, que también le llaman condilomas acuminados. Pero papilomas también surgen en varios sitios. Por ejemplo, ahí tengo un caso ahí en el seguro de un paciente que tiene un papiloma a nivel subglótico. Un papiloma, o sea, que realmente en la cavidad oral y orofaringe también pueden surgir papilomas. ¿Okay? No solamente son de la región anogenital. Tú dijiste que VPH como ITS. ¿Okay? Sí es cierto que uno de los métodos de transmisión del papilomavirus es la transmisión sexual, pero para que sepas, ¿okay? Para que sepan todos, las verrugas vulgares que salen en las manos, en el cuerpo, esas también son causadas por virus del papiloma humano, que son primos hermanos a los que tú encuentras en la región anogenital. Solamente que lo que varía son las cepas. ¿Okay? Las cepas que afectan la piel son otras cepas diferentes a la de la región anogenital, pero son virtualmente las mismas. O sea, realmente cuando tienes una verruga, por ejemplo, aquí en el dedo, esa verruga es causada por el virus del papiloma humano, solo que son otras cepas distintas a las que afectan a la región anogenital. En su momento, cuando vemos la clase de gineco, también veremos que dependiendo de qué cepa es, las cepas van a tener menor o mayor riesgo de progresión a carcinoma. ¿Okay? Por eso lo esperamos en su momento. ¿Por qué? Porque no quiero que, a veces la gente cree que VPH igual a cáncer. Eso está incorrecto. ¿Okay? Eso no es cierto. ¿Okay? Para que una cosa se transforme en cáncer, tienen que ocurrir un montón de eventos moleculares que una simple infección por un virusito no es suficiente. ¿Okay? Porque si no, todos estamos muriendo de cáncer y eso no es así. Pero en su momento nos entramos más en este tema que es es interesante porque es del día a día. Bien. Como dice la palabra, ¿no? Papila. Una papila, para que usted se haga la idea, es como un árbol, ¿ok? Un árbol con su tallo, en este caso un tallo fibrovascular, rodeado de epitelio. En este caso el epitelio es el epitelio escamoso que crece. Entonces se llama papiloma. Papiloma, como le dije, hay en otras partes del cuerpo, pero por lo general siempre nos centramos en la parte anogenital con los condilomas acuminados. Bien, ya tú describiste bastante bien el coilocito, no tengo que hacer mucho más detalle en él en este momento del curso. Definitivamente esto que está acá, que es el PAP, la atención también se llama Papa Nicolau, es la mejor herramienta peso por peso hoy en día para la prevención y detección del cáncer. ¿Okay? Es lo más eficiente que hay hoy en día. Entonces, que tú ves que en comparación con hace 50 años, la incidencia de cáncer de cuello uterino es muchísimo más baja. Lamentablemente sí hay, ¿okay? Pero es muchísimo más baja que en comparación con hace 50 años. De hecho, si el tamizaje con PAP se hace a tiempo, el carcinoma del cervix, del cuello uterino,
es perfectamente prevenible, ¿ok? Porque realmente es muy difícil prevenir la infección por el virus, casi imposible. Es un virus que se ha adaptado para poder transmitirse con mucha facilidad, pero lo que tú haces es detectar esas etapas precancerosas y en ese momento actuar, cosa que la enfermedad no avance hasta un cáncer y mucho menos un cáncer metastásico, ¿ok? En eso se basa la prevención. Porque decime que tú vas a prevenir el VPH, bueno, el tipo tiene herramientas para transmitirse, así que realmente es virtualmente, prevenirlo es muy utópico, ¿ok? No es que es imposible, pero es utópico. Sigamos. Carcinomas escamosos hay en muchas partes del cuerpo. Le acabo de decir que hay en el cervix, obviamente hay en la piel, cavidad oral, hay en el esófago. Bueno, no importa, ¿ok? Es la contraparte maligna del papiloma. A veces cuando hablamos nosotros de tumores benignos del epitelio escamoso, la nomenclatura es muy amplia. Hay gente que habla de epiteliomas, ¿okay? Hay gente que habla de los papilomas, entonces no es tan directo como con los adenomas adenocarcinomas, ¿no? Entonces eso va variando de región anatómica a región anatómica, las lesiones precursoras de carcinoma escamoso. Pero como le dije, no solamente son de la piel, son virtualmente de cualquier sitio donde haya epitelio escamoso, ahí puede aparecer teóricamente un carcinoma con las condiciones adecuadas, ¿okay? Obviamente son tumores feos, ulcerados, exofíticos, se sobreinfectan, de bordes irregulares, invaden estructuras. Entonces son, o sea, no es una cosa que pase desapercibida, ¿ok? Siguiente. Esta es otra pregunta muy similar a la del examen, ¿ok? En el examen viene una imagen, no se ofendan, prácticamente horrible, ¿ok? Pero bueno, en el examen viene una imagen bastante parecida a esta, ¿no? En el examen viene un carcinoma escamoso, un carcinoma de células escamosas es lo mismo, que es algo que yo esperaba que usted me contestara, ¿no? Si es tumor benigno o maligno, o sea, qué tontería eso, o sea, por Dios. No, no, la gracia es que usted me pusiera por lo menos qué es, no hay que benigno o maligno, qué chiste tiene eso. Eso que tienes aquí, ya dije también que son las perlas córneas, eso es característico de los carcinomas escamosos y eso es intento de hacer queratinización, porque así como el adenocarcinoma le pongo su título porque hace glándulas, ¿ok? Al carcinoma escamoso le pongo su título porque hace diferenciación hacia epitelio escamoso. Una forma de verlo es con las perlas córneas estas, o sea, el intento de hacer queratina, y lo otro son con las uniones intercelulares, que obviamente en este menos se va a ver, pero también eso es cuestión de diferenciación tipo escamoso. Pasa a la siguiente, porfa. Y lo mismo que discutimos en la clase de las neoplasias, ¿ok? Estos son tumores pleomórficos. O sea, tú aquí nomás decir que hay dos núcleos iguales. Todos los núcleos hacen lo que le da la gana. O sea, son núcleos anaplásicos. Chiquito, grande, cuadrado. Hay hasta multinucleados. O sea, el cáncer se comporta así. Lo otro que tú tienes son núcleos que es aquí basófilos. Repito, no me gusta esta palabra porque realmente el término correcto es núcleos hipercromáticos. Eso es propio de cosa neoplásica. ¿Okay? No solamente de escamoso. El tumor que tú quieras, maligno, es núcleos hipercromáticos, por lo general es una característica que se comparte bastante bien. Y como dice la palabra carcinoma, es un tumor que ¡boom! Se mete. Dijiste aquí que se mete en el músculo del torre del pelo, pero ese más se mete donde le da la gana. ¿Okay? Si es en la piel, se mete en la dermis, se mete en los anexos, se mete hasta el tejido subcutáneo. Y por ejemplo, si fuera aquí en la cara, se mete al cartílago de la nariz, al hueso. O sea, los tumores son así, son malos. ¿Okay? Son malos y son desfigurantes, y por eso es que a veces operarlos desfigura mucho. Pero si tú no lo operas, el tipo sigue obstinadamente creciendo. Y este carcinoma escamoso sí puede hacer metástasis, ¿ok? Eso es otro problema que da él. Pero bueno, fuera de eso, hay temitosis multipolar. El concepto para entender esto es, acuérdate que tus células, menos las células sexuales, tus células tienen 46 cromosomas, ¿ok? 23 y 23. O sea, cuando una célula va a hacer mitosis, tú ves que los pares de 23 se separan, ¿ok? Esos son lo normal. La célula neoplásica, como hace lo que le da la gana, tiene más cromosomas. De hecho, si tú haces un cariotipo,
tiene muchísimo más cromosomas. Entonces puede tener más juego de cromosomas. Puede tener, en vez de 46, puede tener 65. O sea, puede tener 4 veces más, 90 y pico de cromosomas. O sea, es multipolar, tiene muchas set de cromosomas dentro de su núcleo, ¿ok? Entonces se llama así mitosis anormales o atípicas, que eso también es característica de las cosas neoplásicas malignas, ¿ok? Pero bueno, eso nada más para reafianzar. Yo creo que fuera de eso está bastante bien. ¿Tienen preguntas ustedes? Si no, para pasar entonces a la siguiente presentación. Todo suyo, por cierto. Ya vamos a empezar, profesor. Ok. Espérate. No, espérate. Dame un momento, espérate. Este es el grupo 2. Sí, profe. Ajá. Grupo 2, ¿quién va a hablar? María Candela Herrera y Maylin Archbold. Ok. María Candela y Maylin Archibald. Listo, pues. A ver, comiencen entonces. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, bueno, en la tarde de hoy tenemos el placer de presentarles nuestra charla acerca de nomenclatura de las neoplasias, parte 1. Bien. Ok. Antes de empezar, bueno, ya igual lo acabamos de escuchar, pero es bueno que sepamos que es una neoplasia, que este es el término neoplasia que se utiliza en medicina para designar lo que es una masa anormal de tejido. Se produce porque las células que lo constituyen se multiplican a un ritmo superior a lo normal. Siguiente. Ahora, para entrar en materia, vamos a ver nuestro primer tema, que es un lipoma. Básicamente, un lipoma vendría siendo un bulto de grasa de crecimiento lento, que la mayoría de las veces se sitúa entre la piel y la capa muscular oculta. Suele sentirse pastoso y por lo general no duele. Se mueve con facilidad al presionarlo ligeramente también con los dedos. A menudo los liposomas no se detectan en la edad adulta. Algunas personas suelen tener más de un lipoma. Un lipoma, hay que saber que no es un cáncer y que por lo general suele ser inofensivo. No se necesita tratamiento, pero si el lipoma llega más que nada a molestar, a ser doloroso o crece, es recomendable que sí se extirpe, básicamente. Siguiente. Básicamente, bueno, los lipomas pueden formarse en cualquier parte del cuerpo. Por lo general, estos presentan siguientes características como que son dolorosos, suelen ser pequeños, pastosos al tacto y justo debajo de la piel. En cuanto a veces son dolorosos, los liposomas pueden llegar a ser de esta forma debido a si tienen un crecimiento y ejercen presión sobre los nervios cercanos o si tienen muchos vasos sanguíneos. El lipoma, no liposoma, ¿oíste? Ajá, sí, Lipoma. disculpe. Lipoma. El lipoma. Cuando suelen ser pequeños, estos suelen medir menos de 2 pulgadas, o sea, como 5 centímetros de diámetro, pero pueden llegar a crecer. Pastoso al tacto, también se mueven fácilmente al ejercer como una ligera presión con el dedo. Justo debajo de la piel, estos se encuentran justo debajo de la piel.
y bueno, suelen presentarse más que nada en el cuello, los hombros, la espalda, el abdomen, los brazos y los muslos. Em, en algunas de las causas, bueno, podemos ver que influye lo que es la edad, la genética y las patologías. Más que nada no hay una causa explícita para su aparición, pero estos son como uno de los factores que suelen favorecer como su aparición. En la edad, pueden aparecer en cualquier tipo de edad, pero hay más prevalencia entre las personas que tienen 40 y 60 años. En la genética, esta es probable un componente genético, ya que suelen aparecer en varios miembros de una misma familia. Y en las patologías, esto existe un mayor riesgo en personas que padecen cierto tipo de enfermedades, o como puede ser también el síndrome de Gardner. Siguiente. Aquí vemos las características macroscópicas y microscópicas. En las características macroscópicas del lipoma, podemos destacar que antes que nada están como las de superficie externa como la superficie interna. En la superficie externa podemos encontrar que es de color amarillo, que hay una apariencia multilobulado, de cubierta fina que lo delimita, aspecto homogéneo. Y en la superficie interna podemos encontrar que también, bueno, es un color amarillento, presenta tabiques de tejido conectivo de color blanquecino y su aspecto es homogéneo y se asemeja al tejido adiposo. En las características microscópicas podemos señalar que son compuestos por tejido adiposo maduro y tienen predilección por el tejido subcutáneo del tronco y las extremidades, pero se han descrito en una amplia gama de localizaciones anatómicas. Como podemos ver en la imagen que se presenta, las sesiones muestran tejido adiposo maduro. La grasa contiene pocos capilares pequeños dentro de las hebras fibrosas delgadas y a menudo se ve una cápsula fibrosa delgada. Se puede observar también necrosis grasa y otros cambios inflamatorios cuando los liposomas están traumatizados. Siguiente. Ahora estaremos hablando acerca del liposarcoma. El liposarcoma, más que nada, es un tipo de cáncer poco frecuente que comienza en las células grasas. Que se considera que el liposarcoma es un tipo de sarcoma del tejido blando. El liposarcoma puede producirse en las células grasas de cualquier parte del cuerpo, pero en la mayoría de los casos se produce en los músculos de extremidades o suelen aparecer también en el abdomen. El liposarcoma suele presentarse por lo general en adultos mayores, pero puede también producirse a cualquier edad. Los signos y síntomas, siguiente. No, perdón, déjala ahí. Los signos y síntomas del liposarcoma varían según la parte del cuerpo en la que se forma el cáncer. El liposarcoma que se forma en los brazos y en las piernas, lo que puede llegar a provocar es un bulto de tejido que aumenta de tamaño debajo de la piel. También puede provocar lo que es dolor, hinchazón, también debilidad de la extremidad afectada. Y el liposarcoma que se forma en el abdomen, puede provocar lo que es dolor abdominal, hinchazón abdominal, sensación también de saciedad rápida al comer, estreñimiento y sangre en las heces. Ahora sí, siguiente. En las características macroscópicas que podemos hallar en el liposarcoma, básicamente estos son lesiones firmes que por lo general son mayores de 10 centímetros, multinodulares y tiene como un color blanco amarillento que contiene áreas mixoides o de necrosis. En las características microscópicas podemos hallar que son bien diferenciadas. Nuestras características básicamente son similares, ahora sí, son similares al lipoma, con una mezcla de adipocitos de apariencia normal entremezclada con adipocitos atípicos. Las células atípicas son hipercromáticas, pleomórficas e irregulares. Además, los lipoblastos se encuentran comúnmente y estos tienden como
un citoplasma multivacular en el que las vacuolas apoyan el núcleo atípico. El liposarcoma pleomórfico también puede ser difícil de reconocer como de origen lipomatoso. Estos están compuestos por células mesenquimales, están francamente atípicas y a menudo con numerosas mitosis y necrosis. Y bueno, el liposarcoma desdiferenciado se define como un liposarcoma bien diferenciado como un sarcoma con una morfología diferente. En estos casos, encontrar las áreas bien diferenciadas es fundamental para el diagnóstico. Y está, por último, el liposarcoma mixoide, que es un tumor muy característico compuesto por abundante depósito de mucina y una red capilar plexiforme. Ok, ahora vamos a estar viendo lo que es un condroma o un tumor benigno en tejido cartilaginoso. Básicamente esto es un tumor que se forma sobre los huesos o en su interior podría ser un condroma. Los condromas son, como mencioné, benignos. Esto significa que... Ay, ya va. Disculpe, profe, es que como yo estaba teniendo problemas, Sandra iba a hablar por mí, pero ya los puede resolver. Entonces, ahora sí voy a hablar yo. Ah, ya. Te iba a preguntar que era benígenos, no sé qué, no creo que era benignos. Son benignos, sí. Ok, bueno. Voy a iniciar nuevamente con los condromas. Pues, como dijo mi compañera, este es un condroma, es aquel tumor que se va a formar sobre o en el interior del hueso. Normalmente son benignos, es decir, que no son cancerígenos, y pueden, pero sí pueden causar una serie de síntomas. Hay dos teorías, si se podría decir, que tratan de explicar cómo se originan estos condromas. En la primera, que se nos indica que pueden desarrollarse a partir de una alteración genética en las células madre mesenquimatosas, y otros hablan de que estas se van a crear a partir de restos de cartílagos de la placa de crecimiento que van a proliferar y van a crecer lentamente. Como ya mencioné, la mayoría de estas pueden que causen síntomas, pero es muy poco probable, y entre los que se pueden encontrar pueden ser dolor, hinchazón o fracturas óseas. Cuando hay un dolor, pues se ve presente, pues secundario a una aparición de la fractura. Por lo general, estos no se diseminan a otras partes del cuerpo, y si se da esto, pues estamos hablando ya de que se vuelven malignos o cancerígenos. Esto se puede presentar tanto en niños como en adultos, y es una lesión bien delimitada. Hay casos en que se dan estas calcificaciones puntiformes, como grumos, anillos o arcos. Puede presentar una conducta expansiva en huesos cortos y planos, donde se da una erosión endostal. Pero en los tubulares se da una mínima expansión y poca erosión endostal. Se encuentran midiendo entre los 3 centímetros, a mayor medida serían los 5, pero esto se da en casos excepcionales. Y se ubican normalmente en regiones metafisarias, diafisarias, a veces en lo que es la epífisis o adyacentes a la fisis, pero es muy atípico. La siguiente, por favor. Estos van a tener ciertos síntomas, pero generalmente, como ya mencioné, no se detectan muy seguido, y normalmente ya que no hay una aparición de síntomas muy prominente, entonces la detección de este normalmente se da a partir de una radiografía. Entre sus causas, pues esto ya lo mencioné anteriormente, pero hay muchas, se puede dar cuando hay mucha estimulación de las células en el cartílago que luego se convierten en hueso. Y los factores de riesgo, pues normalmente se puede dar a partir de lo que es el síndrome la enfermedad de Ollier y el síndrome de Maffucci, que son afecciones que se caracterizan por una mayor cantidad de lesiones benignas en cartílago en el cuerpo, y estas a veces se transforman
condromas ya malignos, que son los que son condrosarcomas. Lo siguiente. Ok, y hay distintos tipos de condromas. Tenemos el encondroma, que este se va a presentar frecuentemente entre los 20 y 50 años. Normalmente se encuentra en los que son los huesos de las manos, raramente en los pies, y también en otros huesos largos como el fémur o el húmero. Este no provoca normalmente síntomas y se puede detectar de una forma casual al practicar una radiografía, donde se puede presentar una imagen radiolúcida de lo que es una forma redondeada y bien delimitada en el hueso circundante, y normalmente aparece en lo que es la metáfisis de los huesos largos y en su interior. Luego tenemos lo que es el osteocondroma, que se puede encontrar más que todo en individuos jóvenes. También se le denomina una exostosis osteocartilaginosa, y normalmente se va a ubicar en lo que es la superficie externa del hueso, crece y lo rodea como un capuchón de cartílago. Esta se clasifica como un tumor por deformación que se produce y normalmente se encuentra formado por hueso y cartílago normal. Esta comienza en forma precoz y causa trastornos de crecimiento, de acortamiento o deformidades en la extremidad afectada. Luego tenemos lo que son la condromatosis. La condromatosis es una existencia numerosa de estos condromas en diferentes localizaciones. Este puede asociarse con varios síndromes, como los anteriores que ya mencioné, que son el de Maffucci y la enfermedad de Ollier. Se va a manifestar desde la infancia con ciertas deformidades en extremidades y secuelas importantes, como lo que es la alteración del crecimiento, van a haber asimetrías, fusiones articulares y, bueno, este es fácil de sospechar ya que hay un aumento de volumen y una cantidad de deformidades múltiples. Luego tenemos, por último, lo que es el condroma periostal o periférico, que también se llama yuxtacortical, y es el menos frecuente de todos estos. Se observa más que todo en huesos largos de manos y pies, o también se puede localizar en otros huesos largos como el húmero. Esta suele afectar mayormente a los hombres. Normalmente se va a localizar en la metáfisis o tal vez cerca de la diáfisis, y suele inicialmente presentar hinchazón y luego un dolor. También normalmente se encuentran en estas lesiones focos de calcificaciones en forma de puntos o anillos. La siguiente. Ok, ahora voy a hablar un poco sobre las características macroscópicas del condroma. En esta ocasión voy a mencionar características específicas de cada tipo. Primero tenemos al osteocondroma. Normalmente va a tener, como mencioné anteriormente, una base de implantación ancha y normalmente, como ven, puede rodear todo el hueso y es muy estrecha. Luego tenemos al periostal. En el periostal pues vemos que tiene unas erosiones variables, crece hacia los tejidos blandos y pues en calcificaciones. Luego tenemos al encondroma, que este tiene forma de puntos, anillos, como podemos observar, y tiene la apariencia como de palomitas de maíz, y tiene bastantes fragmentos de cartílago blanco o calcificaciones puntiagudas. En las características microscópicas, en el osteocondroma podemos ver un capuchón de cartílago con insuficiencia endocondral, que son básicamente trabéculas óseas por debajo del cartílago. Tiene células de cartílago uniformes, pero se expanden con pequeños núcleos redondos y alargados, que se proporcionan en filas. En el encondroma, podemos ver una apariencia lobulada y bien delimitada, donde los lóbulos son de tamaños diferentes y están separados por septos pequeños de tejido fibroso. También hay células binucleadas, como podemos observar en la imagen. Luego, en el periósteo vamos a encontrar cartílago hialino, con condrocitos pequeños y homogéneos. La siguiente, por favor.
Ok, luego tenemos lo que es el condrosarcoma, que sería la conversión del condroma a un tumor maligno. Este es un tipo de cáncer que suele comenzar en los huesos y puede presentarse en tejidos blandos de cerca de los huesos. Estos se encuentran más frecuentemente en la pelvis, cadera y hombros, y se dan con menor frecuencia en el cráneo. Las características distintivas de este, pues, es que sus células producen cartílago. Estos crecen lentamente y presentan un riesgo bajo de expandirse en órganos y huesos siempre que estos sean extirpados. Su forma, hay una forma muy poco frecuente del condrosarcoma que se llama el extraesquelético, ya que no se forma en el cartílago de los huesos, sino que es en su tejido blando, como lo mencioné. Puede llegar a presentarse en tejidos blandos, normalmente en la parte superior de los brazos y piernas. Y pues, como mencioné, es importante que se dé la extracción quirúrgica del mismo para que deje de crecer. ¿Las siguientes? Ok, entre sus síntomas tendremos que presentar una masa grande en los huesos que son afectados. Hay una sensación de presión alrededor de esta masa. Normalmente hay un dolor que puede estar presente hasta por años y que aumenta al pasar del tiempo, es decir, un dolor crónico. Hay un hinchamiento local y este dolor, por lo general, no se va a aliviar con descanso. Luego tenemos ciertas causas, pues se va a ver relacionado con mutaciones genéticas. Algunas se van a producir como resultado de transformaciones de lesiones benignas de los cartílagos en cáncer, que sería pues la transformación de lo que es el condroma. Y entre los factores de riesgo que pueden provocar un condrosarcoma, pues tenemos el encondrodoma, el osteocondroma, exocitosis múltiples, y como el anterior, la enfermedad de Ollier y el síndrome de Maffucci. La siguiente, por favor. Ok, ahora voy a hablar un poco sobre las variaciones del condrosarcoma. Este se hace con graduaciones. En este grado, el grado histológico va a ser clasificado en cuanto al pronóstico de este grado histológico. Pues son 3 grados. Tenemos el grado 1, que es el grado bajo. Tiene una apariencia como si fuera un cartílago normal. Tiene un menor riesgo de producir metástasis y su crecimiento es muy lento y puede asociarse con una supervivencia de mayor al 90% en los 5 años. Luego tenemos lo que es el grado 2 o grado medio. Hay un menor parecido al cartílago normal y se comporta de una manera mucho más agresiva y tiene un mayor potencial a producir esta metástasis. Luego tenemos el tercer grado o el grado alto, donde hay un riesgo muy alto de que se produzca esta metástasis y es lo más probable que ocurra. La tasa de supervivencia de este normalmente se sitúa entre los 40 al 50%, y es un tipo de condrosarcoma que tiene un riesgo a que se dé un condroma desdiferenciado, que es un tipo raro que se genera a partir de la lesión benigna, y pues tiene aún un pronóstico mucho más bajo de supervivencia, de hasta un 20-30%. Hablando un poco sobre las características histológicas, pues en el grado 1 va a verse una celularidad moderada. Hay células con núcleos grandes, hipercromáticos, y normalmente se presentan binucleadas, como podemos ver en la célula que está señalando la flechita. Luego, en el grado 2, hay una celularidad mucho más abundante, hay un mayor grado de atipia celular, o sea que tienen diferentes tamaños, y podemos encontrar en ellos algunas mitosis, pero no se da siempre. Y por último, en el tercer grado, pues hay una mayor cantidad de células, ven que hay una marcada atipia,
siempre va a haber mitosis y normalmente lo encontraremos en el mismo tumor que en las áreas con diferentes grados de histología. La siguiente, por favor. Ok, ahora hablando un poco sobre las características macroscópicas, perdón. Pues en la imagen típica veremos que está formado por núcleos opacos debido a las calcificaciones y ossificaciones del tejido neoplásico. Estas se van a representar en formas de gránulos, anillos o palomitas de maíz, como se puede observar, más o menos. En estas pues se encuentran muy estructuradas y en formas de sarmientos, o como en migajas de pan, se podría decir, alrededor de este tumor. Se presenta tanto una masa extra ósea, única lobulada, como en coliflor, y se da de forma intensa. Luego, en las características microscópicas, pues en términos generales, a ver una hipercromía nuclear, que es un incremento de la intensidad de tensión del núcleo. Vamos a ver un pleoformismo en núcleos y células, o sea que va a haber células con núcleos de gran tamaño, y hay una binucleación de algunas células. En este caso, la imagen que estamos viendo es de un condrosarcoma de células claras, que nace a partir de una exostosis. Ok, siguiendo, vamos a hablar sobre lo que es un osteoma. Los osteomas son conocidos principalmente por ser tumores benignos. Generalmente son de crecimiento lento y consiste principalmente en hueso maduro, compacto o esponjoso, bien diferenciados y característicos de la región craniomaxilofacial. Estos pueden ser centrales o periféricos. En el 50% de los casos, estos llegan como a afectar al fémur o la tibia, donde se originan en la cortical y menos frecuentes en la médula. Aunque son raros en los niños, los osteomas suelen como afectar a todos los grupos de edad, pero se diagnostican con mayor frecuencia en la cuarta o quinta década de la vida. Los osteomas suelen ser hallazgos incidentales y asintomáticos. Sin embargo, algunos presentan síntomas de larga duración de obstrucción de los senos nasales, y esta también se caracteriza por provocar algún tipo de dolor nocturno que suele mejorar con medicamentos. Siguiente. Ok, las características macroscópicas del osteoma. Estos básicamente están cubiertos externamente por una capa delgada de periosto fibroso. Son redondos u ovalados, duros, de color blanco tostado, bien circunscritos y unidos al hueso subyacente por una base ancha u ocasionalmente por un pequeño tallo. En la bisección son densos o escleróticos, con espacios intertrabeculares, estrechos o prominentes. Bueno, como podemos ver en la imagen, vemos que aquí hay una morfología irregular, que es la parte, bueno, que se encuentra de un color básicamente negro. Pero ese es, y es más común encontrarlo como en la imagen de la izquierda. Siguiente. En las características microscópicas, los osteomas compactos en el examen microscópico están formados por lo que es el uso laminar maduro. No suelen como tener canales de Havers ni componente fibroso. Los osteomas, más que nada trabeculares, se componen de hueso trabecular esponjoso con elementos hematopoyéticos rodeados por un margen óseo cortical. Estos se pueden encontrar centralmente o periféricamente en el hueso. Siguiente.
En el osteosarcoma, este más que nada es un tumor maligno primario de hueso más común y se define como una neoplasia maligna mesenquimatosa primaria en la que las células neoplásicas sintetizan y secretan lo que son los componentes orgánicos de la matriz ósea que pueden estar mineralizados o no. Clásicamente involucra los huesos largos del esqueleto apendicular en el área craneofacial. El osteosarcoma afecta con mayor frecuencia a lo que son los huesos de la mandíbula. Aunque los osteosarcomas pueden afectar a todos los grupos de edad, tienden a aparecer aproximadamente una década más tarde que los osteosarcomas de los huesos largos, siendo la mayoría de los pacientes mayores de 30 años. Los hombres se ven más afectados con mayor frecuencia que las mujeres. Algunos estudios han demostrado una mayor incidencia de osteosarcomas en la mandíbula que en el maxilar, disculpen, mientras que otros estudios han demostrado totalmente lo contrario. Los sitios más comunes de afectación son el cuerpo de la mandíbula y la cresta alveolar o el área antral del maxilar. La mayoría de los tumores surgen dentro de la cavidad medular del hueso afectado. Los signos y síntomas clínicos van a depender mucho de la ubicación del tumor, su tamaño y velocidad de crecimiento. Los pacientes que presentan con mayor frecuencia con hinchazón, se presentan con mayor frecuencia lo que es hinchazón y dolor. Otros síntomas también son parestesia, desplazamiento de dientes, dolor de muelas, sangrado y obstrucción nasal que arrollan las superficies óseas. Siguiente. Dice, bueno, las características macroscópicas, lo que podemos hallar son que los tumores son arenosos, de color tostado y a veces mixoides. Estos destruyen el hueso subyacente con o sin extensión de lo que es los tejidos blandos. Todos los tipos de osteosarcomas pueden ocurrir en los huesos de la mandíbula. Sin embargo, hasta la mitad de ellos muestran diferenciación condroide. En los osteosarcomas condroblásticos, el tumor tiene una arquitectura lobular con áreas cartilaginosas centrales que están rodeados por regiones hipercelulares en el que las células fusiformes o poligonales que muestran atipia nuclear y actividad mitótica depositan lo que es el hueso neoplásico. En muchos osteosarcomas condroblásticos, la producción ósea puede ser mínima y en esos casos puede ser difícil de distinguir entre un osteosarcoma y un condrosarcoma. En las características microscópicas podemos hallar en el aspecto histológico que se ve en otras localizaciones y está compuesto por células neoplásicas malignas y depósitos de hueso en forma de encaje. Ok, ahora yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el leiomioma, perdón. Normalmente es conocido con mayor frecuencia como un tipo de tumor uterino. A pesar de su naturaleza benigna, puede presentar una metástasis y normalmente se da a nivel pulmonar. Aunque se sabe poco sobre los factores que son responsables de esta transformación neoplásica inicial, pues se tiene la hipótesis de que surge de una única célula del miometrio. Hay varias observaciones que sugieren que los estrógenos y la progesterona juegan un papel importante en el crecimiento de estos, ya que ocurren en la mujer en la edad reproductiva, y a menudo aumentan el tamaño durante el embarazo, durante el uso de anticonceptivos orales o el regreso luego de la menopausia.
A medida que estos se agrandan, pueden superar su irrigación sanguínea y puede resultar en distintos tipos de degeneración. Puede ser degeneración hialina, calcificaciones, degeneración quística o degeneración roja. Estos se clasifican como submucosos intramurales o subserosos. El último puede volverse pediculado y simular una neoplasia de ovario. Aunque la mayoría de estos son asintomáticos, hay ciertos pacientes que pueden presentar hemorragias uterinas anormales, una presión sobre los órganos adyacentes, dolor, infertilidad o una masa palpable pélvico-abdominal. La siguiente, por favor. Ok, entre sus características macroscópicas tenemos que este puede ser único o múltiple y tiene un tamaño variable. Este puede alcanzar tamaños grandes, superando los 10 centímetros, provocando así dolor, una menometrorragia o sangrado anormal, una disfunción urinaria e infertilidad. En este caso vamos a ver que hay un cuerpo uterino agrandado y deforme. En la superficie de corte se puede observar múltiples nódulos. ¿Pasó? Deme un momento, yo presento. No, sorry, es que se me... No, que ya. Se escucha, ¿verdad? No, sí, es que a César se le fue el internet. Ah, Eso, un momento, yo presento. pensé que había sido mi computadora otra vez. Ok. Pues como estaba hablando, en esta ocasión se van a presentar múltiples nódulos, van a estar bien delimitados, firmes, con un color blanco grisáceo, y como con una apariencia de espiral que está formada por los haces que se cruzan de las fibras musculares marrones y del tejido fibroso blanco. Estos también presentan áreas hemorrágicas, una degeneración quística y ciertas calcificaciones. Y vamos a encontrar a la cavidad uterina comprimida. Con respecto a las características microscópicas, pues vemos que estos vemos predominantes las células musculares lisas separadas por ciertas cantidades variables de tejido conectivo fibroso. No existe una verdadera cápsula, pero estos se encuentran bastante delimitados y rodeados por una pseudocápsula. Su tamaño es variable y podemos ver tumores microscópicos hasta tumores grandes que pueden llenar todo el abdomen. La siguiente, por favor. Ok, ahora con respecto al leiomiosarcoma, pues este es es un tipo de cáncer que también es poco frecuente y va a comenzar en los músculos lisos. Este se va a encontrar en muchas partes del cuerpo, como sistema digestivo, sistema urinario, vasos sanguíneos y útero. Este se va a clasificar en 3 grandes grupos con diferentes implicaciones de pronóstico. Tenemos a un leiomiosarcoma cutáneo o dérmico, al leiomiosarcoma metastásico y al leiomiosarcoma subcutáneo o hipodérmico. Este a menudo va a comenzar en el abdomen o útero y luego empieza a proliferarse con células anómalas y avanza rápidamente hasta invadir o destruir el tejido corporal normal. Algunos signos y síntomas de este pues varían de su lugar y dónde va a crecer el cáncer, pero pueden comprenderse en dolor, una pérdida de peso, hay nódulo o hinchazón, y este va a aumentar y se puede sentir a través de la piel. El siguiente, por favor. Ok, entre sus características macroscópicas, pues la mayoría de estos vamos a encontrar que son cutáneos y se van a localizar preferiblemente
en la superficie extensora de las extremidades inferiores y con menor frecuencia en el cuero cabelludo y cara. Aunque también se han descrito casos en que se encuentra tal vez en el tronco, perdón, en el labio o en la región genital. Pues la presentación clínica de estos es muy específica y pues lo más frecuente es que se presente un único nódulo firme en una superficie lisa y rosada. También se puede producir una tumoración más exofítica de coloración rojiza o marrón. Estas, pues clínicamente, parecen mejor delimitadas que las dérmicas y recuerdan a un lipoma. O sea, son bastante parecidos a un lipoma, pero tienen una consistencia mucho más sólida. Se describen por tener un crecimiento lento y un tamaño al momento del diagnóstico entre el centímetro y los 3,5 centímetros. Normalmente los más grandes se presentan en los leiomiosarcomas subcutáneos y es muy normal que esta lesión duela en la palpación, pero muy raro que se presente de forma espontánea. En las características microscópicas, pues tenemos que se describen dos patrones de crecimiento nodular y difuso. En el patrón nodular, pues hay una mayor celularidad, una atipia, y hay un mayor número de mitosis. Pero en el difuso vamos a ver menor celularidad, menor pleoformismo y un menor número de mitosis. En las dérmicas vamos a ver un patrón de crecimiento difuso, en donde hay una atipia menor y hay una difícil diferenciación de lo que es un leiomioma, perdón. Ahora voy a escribirles cada una de estas imágenes. Pues en la imagen A vamos a ver una visión panorámica de una tumoración dérmica mal delimitada, donde hay una infiltración del tejido celular subcutáneo. En la imagen B, pues vemos que hay un mayor detalle de la formación en dermis de los fascículos de las células fusiformes que se encuentran entrelazadas y distribuidas irregularmente por la dermis y hacen la imagen de ser fibras musculares. Luego en la imagen C, pues vemos una tumoración que infiltra al tejido celular subcutáneo. Y por último, en la imagen D, vemos fascículos de células fusiformes, pleomórficas, que se encuentran entrecruzadas en el ángulo recto y hay una presencia de figuras mitóticas. Siguiente. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Ok. Bueno, esta parte es para que ustedes vean que no todos los tumores son cáncer, ni todos los tumores son malignos. Hay veces que hay esa mala percepción de que me sale un bulto aquí y eso es cáncer. Realmente no es así. Entonces aquí le puse la contraparte benigna de ciertos tumores con su respectiva contraparte maligna. O sea, el lipoma que hablaron, eso es súper común. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Con el lipoma normal, él se queda en su compartimiento. ¿Okay? Puede crecer, puede molestar, pero el tipo no se mete a otros compartimientos. Así como dijo la compañera, es un tumor que está constituido de lóbulos de tejido adiposo, pero la palabra clave es maduro. ¿Okay? Tejido adiposo maduro. Y la otra cosa es que cuando tú lo cortas, cuando mandan las bolas y tú las cortas, lo que ves adentro se llama la superficie de corte, que alguien muy bien lo dijo. O sea, son tumores que son bien circunscritos. O sea, tienen una capsulita que los delimita bastante bien. Entonces, cuando tú lo vas a ver al microscopio, puros adipocitos maduros, algunos pueden ser un poquito más grandes, pero es perfectamente benigno. Y la excisión, o sea, operarlo con márgenes adecuados, es curativo. Completamente distinto a su contraparte maligna, que es el liposarcoma. El liposarcoma crece y entonces él se va metiendo en otros campos. ¿Okay? Si crece en el subcutáneo, se mete entonces más profundo en el músculo, a la fascia,
y si le da chance, hasta el hueso puede meterse. Por eso es que cuando un paciente le hace un liposarcoma, el tratamiento es mucho más agresivo. Por lo general siempre termina con el tiempo en la amputación. Eso ocurre, ¿okay? Una amputación de todo un miembro por un liposarcoma, porque es un tumor que es maligno, y si tú no lo cortas de raíz, eventualmente te va a hacer metástasis y va a matar al paciente. Quitar una pierna no lo va a matar, sí va a ser traumático, mutilante, etcétera, pero no lo va a matar. Bueno, eso hablando con respecto cuando operarlo es una opción. Por ejemplo, hay muchos tipos de liposarcoma, no es que uno solo. Ustedes ya tuvieron algunos subtipos histológicos, hay unos que crecen a nivel abdominal enorme, que son esos mixoides, hay otros que son bien diferenciados, que son difíciles de decir si es un lipo más grande o un liposarcoma, entonces ahí viene un poquito más se basa esto más que todo en el contexto molecular. O sea, cuando son liposarcomas bien diferenciados sí es difícil el asunto. Pero para que sepan que es la contraparte maligna del lipoma, es un tumor que ¡pum!, se mete, permea e invade. Lo mismo ocurre con el condroma versus el condrosarcoma. Por lo general, el condroma, la parte benigna, corresponde a ese que tú hablaste del encondroma. ¿Okay? Eso es súper común, sobre todo en la infancia. Esos niños que hacen esa pocotón de bolitas en las extremidades, sobre todo en las extremidades distales, y más que encondromas, son los famosos estos osteocondromas. ¿Okay? Que realmente no, que si hay potencial maligno, eso es muy discutible. Yo siempre lo que no hay, pero siempre sale un porcentaje mínimo que sí se puede transformar a maligno, pero más que todo hay que operarlo por el tema estético, ¿no? Y porque las masitas estas duelen y molestan mucho desde el punto de vista funcional del paciente. Entonces son sobrecrecimientos, pero de tejido benigno, ¿ok? Entonces ya viste que la contraparte maligna es el condrosarcoma, que es un tumor cartilaginoso. Dependiendo de los grados de diferenciación, debe comportarse de forma más agresiva. Un tumor que por lo general crece dentro del hueso y ¡pum!, revienta la capa cortical y se mete a otros planos. Es un tumor maligno. Eso es lo que lo diferencia de la contraparte benigna. Que la benigna se queda en su compartimento, mientras que el maligno ¡pum!, se va a otras partes, crece, destruye e invade. ¿Okay? Una historia similar ocurre con el osteosarcoma, ¿no? Son tumores que van creciendo y van destruyendo estructuras vecinas. Entonces, para eso es tan importante los estudios de imagen. En un estudio de imagen tú ves cómo el hueso o la neoplasia agarra el hueso, lo erosiona, lo destruye e invade otras estructuras. Cuando tú tienes eso, tú tienes que operarlo. O sea, el tratamiento es quirúrgico, porque si no, eso se va a terminar de destruir todas las estructuras adyacentes. ¿Okay? Entonces, un paciente con uno de estos tumores mesenquimales malignos, el tratamiento debe ser quirúrgico y con otros tipos de estudios adyuvantes, dependiendo de qué tipo histológico sea. Digo, no nos va a poner a hablar de tipo hidrológico porque chuzo, son 1.400.000 y son difíciles, ¿ok? Pero es importante para que ustedes sepan que todo tumor tiene su contraparte benigna y su contraparte maligna. Y entre las contrapartes malignas hay unos levemente malignos y hay otros muy, muy, muy malignos, que son los que no queremos. Bien, cuando hablas de los leiomiomas, esos son los tumores quizás los más comunes que hay, ¿ok? Tumores estos mal llamados fibromas, que crecen en el útero. Yo no sé por qué son tan comunes. Eso sería una cosa que es digna de investigación. ¿Por qué son tan comunes? Son tumores benignos, que el problema es que crecen y hacen efecto de masa, hacen sangrados y eso le provoca mucho malestar a la paciente, dependiendo del tamaño. Hay unos que crecen que parecen una sandía. O sea, yo los he visto. Primero, una mujer con eso dentro de la barriga, Dios mío. Es muy, muy incómodo. Con el leiomioma existe esa variante rara que mencionaste, que es el metastásico, que sigue siendo benigno, pero se puede trasladar a otras partes. Esa es una excepción. ¿Okay? Esa es una excepción a la regla. Es muy raro. Yo nunca lo he visto, pero sí lo he visto, sí lo presentan en el Congreso, esas cosas. El famoso es el leiomoma metastásico. ¿Okay? Yo nunca lo he visto, pero sí existe. ¿Okay? Leiomiosarcomas es la contraparte maligna del leiomioma. ¿Okay? Me dijiste que la ubicación es en la piel. Sí, puede ser en la piel, pero también ocurre en el útero. ¿Ok? Entonces, hay tres características fundamentales del leiomiosarcoma. ¿Ok? La primera es la atipia, ¿ok?, o el pleomorfismo, que son células realmente monstruosas. La segunda es la presencia de mitosis. ¿Ok? Un tumor benigno puede tener mitosis, ¿ok?, pero no es que tú vas a encontrar una mitosis a cada rato. O sea, ver mucha mitosis te indica a ti
que tú no estás en un tumor benigno, y lo otro es que hacen necrosis tumoral, ¿ok? Esas tres cositas, esos tres datos, te ayudan a ti a hacer un diagnóstico de un tumor maligno. Atipia, necrosis y la presencia de figuras mitóticas. Y si esta mitosis es atípica, hey, eso es maligno, ¿ok? Eso es maligno y una cosa importante que usted tiene que buscar cuando tú estudias este tipo de tumores. Entonces, bueno, esto es para que usted amplíe un poquito su vocabulario, ¿ok? Para que tú sepas cuando tenga el día de mañana un adenoma, un adenocarcinoma, tú sabes que no es lo mismo. Un papiloma, tú sabes que no es lo mismo que un carcinoma escamoso. Un lipoma no es con un liposarcoma, y ahí nos vamos, ¿ok? Con el tiempo en las respectivas clases iremos estudiando con un poco más de detenimiento cada subtipo específico de tumor, ¿ok? No con mucho detalle porque yo sé que no es tan afín para su carrera, pero sí es para que usted aprenda la nomenclatura, ¿ok? Aprenda los nombres y se familiarice con ellos, ¿ok? Entonces yo creo que por mi parte podemos concluir. Yo no sé si ustedes tienen preguntas, dudas o comentarios. Por ahora no, profe. Vale, pues si le surge algo, igual está abierto el chat de grupo. Y bueno, pues nos veríamos entonces el miércoles para la clase que nos corresponda. ¿Ok? Entonces cuídense y que estén bien, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Hasta Chao. luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao.